Bienvenidos a un nuevo vídeo canal, soy Albert y podéis encontrarme en las tiendas de Viking Point. Hoy tengo el enorme placer de presentaros una nueva novedad para el 2023, en concreto la Scott Genius. En un momento os explico todos los detalles de esta bicicleta. Y no tengo cualquier bicicleta, cualquier Genius para presentaros, tengo el modelo Full, el Tunet ST Super Trail. Este año Genius ha sacado dos versiones para que nos entendamos del modelo Genius, el modelo Genius convencional y el modelo Genius Super Trail, que es el modelo que os voy a presentar hoy. Las diferencias principales las vamos a ver durante el vídeo, pero ya os anuncio que la Genius sería el modelo más polivalente, el que nos serviría más para cualquier tipo de recorrido, y la Super Trail está más orientada al descenso y a sacar el máximo rendimiento en los descensos. La podríamos catalogar incluso ya como una Enduro Light, ya que estamos hablando de recorridos de 160 y 150 la parte trasera. No avanzo más detalles y vamos a hacer un poco ya de historia de la Genius y explicaros un poquito más sobre este modelo. El modelo Genius hace ya años que está en el catálogo de Scott. Ha ido recibiendo cambios y ha ido renovándose como es normal. Este año han presentado una gran novedad que lógicamente salta a la vista, que es la integración de la suspensión en la parte interna del cuadro. Ya es la herencia de la Spark del año anterior, y aquí ya vemos que la Genius ya está utilizando un sistema similar a la Scott. Esto nos ofrece grandes ventajas que vamos a ir enunciando ahora en un momento, pero antes deciros que la Genius se ha convertido, o ya es para mí, una de las bicicletas trails más versátiles del mercado. Es una bicicleta que nos sirve para todo. Tened en cuenta la Genius. Este modelo concreto, que es la Super Trail, sería más encarada o más destinada al público que le gusta subir correctamente, pero le gusta bajar aún más rápido, con más seguridad, incluso pues con la posibilidad de ajustar más cosas de la suspensión y de ajustarla al 100% para su uso. La tecnología de la suspensión integrada, todo el amortiguador queda justo en esta parte dentro del cuadro. Lo que nos ofrece la suspensión integrada, como veis, es una estética diferenciadora. Para mí la Scott hace unos años atrás ya ha empezado a hacer cambios en sus bicicletas que marcan mucho la tendencia de integración, de diseño, de estética, tecnología, que aquí estamos hablando para mí de unas bicicletas pues más rompedoras de este año en el segmento trail o el segmento enduro más versátil, como es el caso de la Genius. Poner el amortiguador en esta parte nos ofrece la posibilidad de bajar el peso de la bicicleta, el centro de gravedad. Esto nos favorece la conducción, nos da más estabilidad en los descensos más rápidos y en la conducción de la bicicleta, ya que el peso está muy bajo. Lógicamente, con la estructura del cuadro que vemos aquí, pues ofrece un cuadro mucho más rígido y reduce muchísimo los movimientos laterales del amortiguador, que esto puede producir problemas, desgastes, y aquí queda totalmente reducido a la máxima expresión. Y como es normal, pues si el amortiguador está dentro del cuadro, no hay posibilidad de elementos externos que golpeen el cuadro, suciedad, barro, etcétera, etcétera. Queda totalmente protegido. Tema de calores, que mucha gente nos dice, no, el amortiguador hay que estar adentro, tendrá calor, entre comillas, se va a calentar más. No hay prácticamente diferencia y su rendimiento no se ve afectado por un tema de aumento de temperatura dentro del cuadro. Todos son beneficios al incluir el amortiguador dentro del cuadro y se protege mucho más. Y lo bueno es que se puede acceder muy fácilmente con una trampilla en la parte inferior. Ahora os lo voy a detallar más correctamente, pero que tengáis en cuenta que meter el amortiguador dentro del cuadro no son inconvenientes, sino que son ventajas a la hora de poder ajustar la bicicleta, poder dejar la bicicleta en perfectas condiciones, no hay la suciedad, elementos externos, etcétera, etcétera. Vista de la parte inferior, ya veis que es una parte enorme, todo el cuadro. Aquí la verdad es que
ofrece pues una estética muy bestia, muy espectacular. ¿Cómo se accede al amortiguador? Pues sencillamente sacando una pequeña tapa que viene con un botón que se ancla directamente en el cuadro. Aquí tenemos acceso rápidamente al amortiguador, control de bloqueo, control de, digamos, de compresión. Aquí vemos fundas de cables, latiguillos, queda todo con muy buen acceso. Es muy fácil poder ajustar el amortiguador, que este ya os digo que es un amortiguador específico para la Genius ST, que es un Float X Nude exclusivo para esta bicicleta y le da pues un ajuste muy rápido. Y para volver a cerrarlo, pues rápidamente lo podemos cerrar sin ningún problema. Y aparte que esta tapa, pues si le damos un golpe y se rompe, pues lógicamente es mucho más fácil de cambiar que no el propio cuadro. Y esto nos da pues un poquito más de protección. Ahora, con el amortiguador dentro, ¿cómo sabemos la corrección de sag? Cómo ha trabajado el amortiguador, la típica gomita que se mueve en el vástago, pues aquí no lo podemos ver, pero en esta bicicleta Scott ha diseñado un diseño específico, que no sé si podéis apreciarlo, lo voy a acercar un poquito más, donde pone sag, 0, 25, 35 y 100. Y después aquí hay un movimiento que está unido al amortiguador, y cuando se hunde, pues nos marca, pues 25 de sag, 35 de sag, o cuando hacemos pues un descenso y vemos hasta dónde ha llegado, pues este indicador se puede mover lógicamente hacia arriba y nos marca. Si siempre llegamos al 100, pues ya sabemos que tenemos que poner un poquito más de aire, tenemos que ajustarlo. Y esto es muy fácil, pues ajustar el prehundimiento, la marca de prehundimiento o el sag, como se conoce. Más detalles de la nueva Genius. No lo he dicho, pero salta a la vista. Cuadro totalmente en carbono, aunque hay la posibilidad de cuadro de aluminio en las gamas inferiores. Aquí estamos hablando del modelo Tunet, el modelo tope de gama en la Super Trail, y lleva carbono HMX tanto en cuadro principal como basculante trasero. Estamos hablando del segundo mejor carbono de Scott. Solo por encima está el modelo SL, que se guarda o se fabrica prácticamente las bicicletas pues más ligeras. No tiene sentido un carbono HMX en una bicicleta de estas características. Peso del cuadro. Esto hay que decir que ha aumentado un poco el peso del cuadro respecto al modelo anterior, pero este aumento de peso del cuadro en una bicicleta de estas condiciones tiene un porqué, porque al incluir el amortiguador en la parte interior del cuadro se ha aumentado enormemente la rigidez del conjunto de la bicicleta del cuadro. Por eso que aumentar pues los 150 gramos de peso, 200 gramos que ha aumentado el cuadro, pues ha revolucionado la rigidez del cuadro. Por lo tanto, 200 gramos más de peso, que es lo que pesa la nueva Genius, pues hemos tenido mucha ventaja en cuanto a rigidez. Esto influye muchísimo más que no la ligereza del conjunto total del cuadro. Más detalles, geometrías, no os voy a hablar mucho de números, el punto más destacado es el ángulo de dirección. En el modelo ST, que es la Genius ST más destinada a descensos, estamos hablando de 63,9, casi 64 grados de ángulo de dirección. En cambio, en la Genius monta las cazoletas de 65, un poquito más cerrado para hacerla más polivalente. En todo caso, en los dos modelos se pueden cambiar las cazoletas y poner 63,9, 64 o 65. Por lo tanto, le da un plus de polivalencia. Las dos plataformas, Genius y Genius ST, montan 160 en la parte delantera y 150 en la parte trasera. Y no hace falta decir que comparten exactamente la misma plataforma de pedaleo, el mismo sistema de suspensión, exactamente el mismo cuadro. Solo hay variaciones en cuanto a la dirección y en cuanto al tema de suspensiones. Vamos a ver en más detalles las diferencias principales entre los dos modelos, antes de explicaros las características principales de la Tunet ST. Las diferencias más importantes de los dos modelos, la Genius y la Genius ST,
se sitúan en las suspensiones y en el ángulo de dirección. Ya hemos comentado el tema de 64-65 de ángulo de dirección. Y el segundo punto, que es el más importante, es el tema de suspensiones. Tanto la horquilla, el amortiguador y el mando. En la Genius normal lleva el mando Twin Lock, que controla horquilla y amortiguador a la vez. En cambio, en la versión ST, que tenemos el caso, tenemos el mando Track Lock, que solo controla el amortiguador. La horquilla no tiene ningún tipo de control remoto. Y los modos del mando son distintos, ya que el amortiguador recibe unas taras o unas especificaciones, un setup distinto, ya que la ST está más destinada a los descensos y la Genius normal es una bicicleta pues mucho más versátil. ¿Qué modos tiene el amortiguador trasero? El amortiguador trasero tiene tres modos, que es el modo descenso. Puedes imaginar que es completamente abierto y completamente pues libre para conseguir el máximo rendimiento. El segundo modo es el modo de rampa, control de rampa, que lo que hace, para simplificarlo muchísimo, es pues hacer como un espaciador virtual en el amortiguador, que esto le ofrece mucho más progresión, por lo tanto que se convierte en un amortiguador pues un poquito digamos más progresivo. Y por último hay el control de ascenso, que en ningún caso en la ST es bloqueo, sencillamente que se cierra la compresión para hacer la conducción un poquito más ágil a la hora de subir. Pero en todo caso, en ningún caso es un bloqueo firme como podemos conocer en una bicicleta de trail más versátil o una bicicleta pues de XCO o maratón. Y esto, como os digo, solo en el amortiguador trasero. En la horquilla delantera no hay ningún tipo de control de subida, de firmeza, nada. Está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en los descensos. Por lo tanto, no hay ajustes de firmeza o cualquier tipo de bloqueo. En cambio, en la Genius normal, que no es el caso, recordad, esta es ST, en la Genius normal viene con el mando Twin Lock con los tres modos característicos de Scott, que es el descenso, el control de acción y el control de ascenso o bloqueo. El bloqueo es muchísimo más firme que no en la versión de la ST. Ya por último, después de hablar de dirección, también hay diferencias en cuanto a montajes de horquilla y amortiguador. La horquilla delantera en una Genius normal es con una, en este caso sería una Fox 36 en Fit 4. En cambio, la Tunet, que es la tope de gama, monta el cartucho Grip 2, que aquí es mucho más preciso de ajustar, que tiene muchos más controles que no el modelo Fit 4. Esto lo hace pues más complicado pues encontrar el punto óptimo de las suspensiones, pero si sabemos cómo funciona y cómo poder tararlo correctamente para la gente más profesional, pues le va a sacar mucho más rendimiento. Y el amortiguador tenemos dos versiones. Para la Genius normal, el Fox Nudet 5T o 5T, que sería pues solo con un cuerpo del amortiguador, para que nos entendamos, con unas especificaciones concretas para las Genius, y la que monta esta bicicleta, que es la Super Trail, monta el Fox Float X Nudet, para que os entendáis que viene con los dos cuerpos, ¿no? El cuerpo principal y el depósito expansor. Esto le ofrece pues un rendimiento específico para los descensos, mucho más difícil de ajustar, mucho más preciso, pero le vamos a sacar mucho más rendimiento cuando lo hayamos conseguido. Tenedlo en cuenta, ST, me repito muchísimo, para la gente que quiera bajar y quiera pues las máximas prestaciones de suspensión. La Genius normal, bicicleta mucho más versátil, que nos va a abrir mucha más polivalencia en cuanto a recorridos, descensos, subidas, de todo. Después de hablar ya de un poco del cuadro, diferencias entre la Super Trail y la Genius normal, pues vamos a pasar al otro punto estrella de la Genius, que lógicamente es la integración del manillar, el Ixion ICSL. Aquí la tenemos con un poquito de rise, un poquito de elevación.
Scott ya ha optado por la integración total en todas sus bicicletas o en la mayoría de bicicletas y lógicamente ya veis que vienen todos los cables por dentro del cuadro, dentro de la pipa de dirección. El manillar es perfecto para esta bicicleta, le da una combinación de potencia y manillar en una sola unidad en carbono, le da muchísima rigidez y una estética pues muy llamativa. Se ha abandonado pues la típica S que hacía S, es mucho más neutro, para decirlo de una forma, y para mí han ganado muchísimo en este aspecto. También viene ya con el soporte para sistemas de ciclocomputadores, varios sistemas, y justo encima de la tapa de la potencia, que esto pues le da una posición perfecta y mucho más limpia que no ponerlo en el cuadro o en un lateral del manillar. ¿Qué nos encontramos más en la parte del cockpit? Pues lógicamente los frenos. Vamos a encontrar unos frenos XTR, el modelo Trail de 4 pistones. Se confía en frenos Shimano, lógicamente los tope de gama XTR de 4 pistones con discos de 203 la parte delantera y 180 en la parte trasera. No es una bicicleta de descenso, es una bicicleta para bajar correctamente y de dar las máximas prestaciones. Con disco de 203 y 180 hay más que suficiente, y sobre todo con los frenos de 4 pistones. Con los frenos ya viene pues la abrazadera específica para poder montar el mando Tracklock. Recordad lo que hemos comentado antes, el mando Twinlock y Tracklock es el mismo, la única diferencia es que uno controla pues solo el amortiguador y el Twinlock controla amortiguador y horquilla. Aquí vemos solo una funda que es para el amortiguador y esta es para la tija telescópica. Pues tenemos la posición pues descenso, control de rampa o ascenso, y luego tenemos pues el desbloqueo, que ya veis que es mucho más suave que anteriores versiones y es muy intuitivo, y la palanca inferior para la tija telescópica. Y en el otro lado del cockpit pues ya veis que es el mando Access. Monta el mando GX, algo que me ha llamado la atención, y en grupo ya veréis que es un grupo X01, pero el mando es el GX. Sí que es verdad que el mando no hay diferencia entre unos y otros, simplemente le ponen esta numeración. Y sí que viene con el mando Rocket, que es la nueva versión, que es pues con mucho más natural, ¿no?, que la anterior versión. En cuanto al grupo de transmisión, ya lo veis vosotros mismos, mando GX que hemos comentado, y en la parte trasera pues tenemos todo grupo GX excepto el cassette, el grupo X01 excepto el cassette, que es un GX. Bielas con plato de 32 dientes, cambio, Access lógicamente, X01, cassette GX con el 1052, y ya veis que pues es un desarrollo muy correcto para este tipo de bicicleta. Ya lo conocemos, no hace falta explicar mucho más de este. Sí que ya viene con la puntera de RAM UDH, que esto pues nos ofrece pues la posibilidad pues de, si rompemos la patilla, encontrarla muy fácilmente, y ya pensando en el futuro pues la integración de nuevos cambios que se prevén de RAM. Destacar también el pequeño guía cadenas muy minimalista y que nos da una respuesta muy correcta en este tipo de bicicleta. En cuanto a la horquilla, ya hemos comentado varios aspectos, pero ya repasamos, que es la horquilla, una 36 Factory Kashima, lógicamente, con el cartucho Grip 2, que nos ofrece regulaciones de low speed, high speed, nos ofrece regulaciones de compresión, de rebote. Aquí tenemos pues muchos ajustes, y ya os digo que no es fácil si somos unos novatos en cuanto a suspensiones. Y una cosa a destacar pues para mí es el guardabarros específico de Syncros, que viene con anclaje perfectamente en la nueva horquilla 36 de Fox, que le da pues un plus de limpieza, seguridad, y le aporta pues un caché, ¿no?, que ya que en este tipo de bicicletas pues gusta este tipo de cosas. Y también veis estos puntitos, son las válvulas de descarga de las botellas para igualar la presión de dentro y fuera de las botellas, que esto se puede utilizar siempre antes de un descenso, cuando hay cambios de altura, para tener un mejor funcionamiento de la horquilla en general.
El amortiguador, que no os lo puedo enseñar, voy a poner un vídeo de qué amortiguador es, pero es un Fox Float X específico, la versión Nuded para la Genius ST, y hemos visto antes las regulaciones inferiores. Os pongo un pequeño vídeo de estos de Scott para que tengáis una referencia de cómo es, incluso cómo se ve por dentro del cuadro. Ruedas, las Syncros Rebel Stock 1.0, ruedas nuevas para esta bicicleta, aro interno de 30 milímetros, muy generoso, muy correcto para una bicicleta de trail como es la Genius, y neumáticos 29, lógicamente, 2.6, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. La combinación Minion DHF en la parte delantera y Dissector en la parte trasera. Esta es una combinación ya muy típica en este tipo de montajes en neumáticos Maxxis. Lógicamente, las versiones 3C, Exoprotection, Tubeless Ready, es lo típico en este tipo de bicicletas, y no esperábamos menos de la versión Tunet. Algo que a mí no me ha gustado, que es que hay que destacarlo, es que hay muy poco espacio en el basculante trasero para un 2.6. Aquí le queda un poco justo, y si pillamos barro, pues igual vamos a tener un poquito de problema en cuanto a atasco de barro en esa zona. Pero es el precio que se paga para tener un cuadro muy compacto y con un funcionamiento muy bueno, y no puedes sacrificar en las subidas, ¿no?, para hacer una parte trasera muy compacta, y esto es pues un pequeño hándicap. Pero para mí es el único pero en la Genius Tunet Super Trail. Pasamos a algo que os gusta muchísimo, que es saber el peso de las bicicletas, el peso real. Vamos a ver en la Genius Super Trail, la Tunet. En catálogo he estado mirando y pesa 13,3, y vamos a ver aquí qué peso nos da. No toca en el suelo, perfecto. Pues con líquido y puesta en marcha, 13,5 kilos. Bicicleta, la Genius Super Trail, un peso pues para mí muy digno, con una rigidez excepcional y unos componentes pues muy buenos. Y hasta aquí la presentación de la Genius, y en concreto de la Genius Tunet Super Trail, la versión ST. Precio de esta maravilla. Lógicamente no esperéis un precio asequible para todo el mundo. Estamos hablando de un precio de casi 11.000 euros, 10.990 euros. Un precio elevado, pero tened en cuenta que llevamos el cuadro HMX Full, horquilla amortiguador de lo mejor del mercado, transmisión inalámbrica de RAM, la Access, ruedas de carbono, manillar de carbono, o sea que llevamos componentes de gama muy alta. Como siempre, esta bicicleta en breve la tendremos disponibles ya en nuestras tiendas, en la página web lo vais a poder ver más información. Si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, lo podéis dejar en la parte de abajo, en la sección de comentarios, os vamos a leer a todos, y si os ha gustado el vídeo, os le deis al like. Recordad suscribiros a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, seguidnos en YouTube, y nos vemos en próximos vídeos.